Página 168. Análisis de la mente, Bertrand Russell, 1921. Tema 6. Introspección. Uno de los principales propósitos de estas conferencias es dar fundamento para la creencia de que la distinción entre mente y materia no es tan fundamental como comúnmente se supone. En la conferencia anterior traté esbozadamente el aspecto físico de este problema. Intenté mostrar que lo que llamamos un objeto material no es en sí mismo una sustancia, sino un sistema de particularidades análogas en su naturaleza a las sensaciones y que, de hecho, a menudo incluyen sensaciones reales entre ellas. De esta manera, la materia de la que están compuestos los objetos físicos se pone en relación con la materia de la que está compuesta, al menos, parte de nuestra vida mental. Hay, sin embargo, una tarea inversa que es igualmente necesaria para nuestra tesis, y es la de mostrar que la materia de nuestra vida mental está desprovista de muchas cualidades que comúnmente se supone que tiene, y no posee ningún atributo que hacerlo incapaz de formar parte del mundo de la materia. En la presente conferencia comenzaré con los argumentos a favor de esta opinión. Correspondientes a la supuesta dualidad de materia y mente, existen, en la psicología ortodoxa, dos formas de saber lo que existe. Uno de ellos, el modo de la sensación y la percepción externa, debe proporcionar datos para nuestro conocimiento de la materia. El otro, llamado así, debe proporcionar datos para el conocimiento de nuestros procesos mentales. Para el sentido común, esta distinción parece clara y sencilla. Cuando veas venir a un amigo adquieres conocimiento de un hecho físico externo. Cuando te das cuenta de que estás contento de conocerlo, adquieres conocimiento de un hecho mental. Tus sueños, recuerdos y pensamientos, de los que a menudo eres consciente, son hechos mentales, y el proceso mediante el cual te vuelves consciente de ellos parece ser diferente de la sensación. Kant lo llama sentido interior. A veces se habla de conciencia de uno mismo, pero su nombre más común en la psicología inglesa moderna es introspección. Es este supuesto método de adquirir conocimiento de nuestros procesos mentales el que deseo analizar y examinar en esta conferencia. Expondré desde el principio la opinión que intentaré establecer. Creo que la sustancia de nuestra vida mental, a diferencia de sus relaciones y estructura, consiste enteramente en sensaciones e imágenes. Las sensaciones están conectadas con la materia en la forma que traté de explicar en la conferencia 5, es decir, cada una es miembro de un sistema que es un determinado objeto físico. Las imágenes, aunque suelen tener ciertas características, especialmente la falta de viveza, que las distinguen de las sensaciones, no siempre se distinguen así, por lo tanto, no pueden definirse por estas características. Las imágenes, a diferencia de las sensaciones, solo pueden definirse por su diferente causalidad, son causadas por asociación con una sensación, no por un estímulo externo al sistema nervioso, o tal vez deberíamos decir externo al cerebro, donde viven los animales superiores. La aparición de una sensación o imagen no constituye en sí misma conocimiento, pero cualquier sensación o imagen puede llegar a ser conocida si las condiciones son adecuadas. Cuando una sensación como escuchar un trueno normalmente se correlaciona con sensaciones muy similares en nuestros vecinos, consideramos que proporciona conocimiento del mundo exterior, ya que consideramos que todo el conjunto de sensaciones similares se debe a una causa externa común. Pero las imágenes y las sensaciones corporales no están tan correlacionadas. Las sensaciones corporales pueden correlacionarse mediante la fisiología y ocupar así, en última instancia, su lugar entre las fuentes de conocimiento del mundo físico. Pero no se puede hacer que las imágenes encajen con las sensaciones e imágenes simultáneas de los demás. Además de sus causas hipotéticas en el cerebro,
tienen una conexión causal con los objetos físicos, por el hecho de que son copias de sensaciones pasadas, pero los objetos físicos con los que están así conectados están en el pasado, no en el presente. Estas imágenes siguen siendo privadas en un sentido en el que las sensaciones no lo son. Una sensación parece darnos conocimiento de un objeto físico presente, mientras que una imagen no, excepto cuando equivale a una alucinación, y en este caso la apariencia es engañosa. Por tanto, todo el contexto de los dos sucesos es diferente. Pero en sí mismos no difieren profundamente y no hay razón para invocar dos formas diferentes de conocimiento para uno y para el otro. En consecuencia, la introspección como forma separada de conocimiento desaparece. La crítica a la introspección ha sido principalmente obra de psicólogos estadounidenses. Comenzaré resumiendo un artículo que me parece que ofrece una buena muestra de sus argumentos, a saber, The Case Against Introspection, de Knight Dunlap, Psychological Review, volumen 19, número 5, pas. 404-413, septiembre, 1912. Después de algunas citas históricas, llega a dos defensores modernos de la introspección, Stout y James. Cita a Stout afirmaciones como las siguientes: los estados psíquicos como tales se convierten en objetos solo cuando prestamos atención a ellos de manera introspectiva. De lo contrario, no son en sí mismos objetos, sino solo constituyentes del proceso mediante el cual se reconocen los objetos. Manual, segunda edición, p. 134. La palabra reconocido en la cita de Dunlap debería ser conocido. El objeto en sí nunca puede identificarse con la modificación presente de la conciencia del individuo por la cual es conocido, ib. p. 60. Esto es cierto incluso cuando pensamos en modificaciones de nuestra propia conciencia. Tales modificaciones deben ser siempre, al menos parcialmente, distintas de la experiencia consciente en la que pensamos en ellas. En este punto deseo interrumpir la descripción del artículo de Knight Dunlap para hacer algunas observaciones por mi cuenta con referencia a las citas anteriores de Stout. En primer lugar, la concepción de los estados psíquicos me parece que exige un análisis de carácter un tanto destructivo. Este análisis lo daré en conferencias posteriores. En lo que respecta a la cognición ya lo he dado en cuanto a ganas. En segundo lugar, la concepción de objetos depende de una cierta visión del conocimiento que creo totalmente errónea, a saber, la visión que discutí en mi primera conferencia en relación con Brentano. Desde este punto de vista, un único suceso cognitivo contiene tanto contenido como objeto, siendo el contenido esencialmente mental, mientras que el objeto es físico excepto en la introspección y el pensamiento abstracto. Ya he criticado esta visión y no me extenderé más en ella ahora, más allá de decir que el proceso por el cual se conocen los objetos parece una frase muy resbaladiza. Cuando vemos una mesa, como diría el sentido común, la mesa como objeto físico no es el objeto, en el sentido psicológico, de nuestra percepción. Nuestra percepción se compone de sensaciones, imágenes y creencias, pero el supuesto objeto es algo inferencial, relacionado externamente, no vinculado lógicamente con lo que ocurre en nosotros. Esta cuestión de la naturaleza del objeto afecta también la visión que adoptamos de la autoconciencia. Obviamente, una experiencia consciente es diferente de un objeto físico, por lo tanto, es natural suponer que un pensamiento o percepción cuyo objeto es una experiencia consciente debe ser diferente de un pensamiento o percepción cuyo objeto es un objeto físico. Pero si la relación con el objeto es inferencial y externa, como sostengo, la diferencia entre dos pensamientos puede tener muy poca relación con la diferencia entre sus objetos. Y hablar de la modificación actual de la conciencia del individuo mediante la cual se conoce un objeto es sugerir que el conocimiento de los objetos es un proceso mucho más directo, mucho más íntimamente ligado a los objetos,
de lo que creo. Todos estos puntos se ampliarán cuando lleguemos al análisis del conocimiento, pero es necesario exponerlos brevemente ahora para sugerir la atmósfera en la que debe llevarse a cabo nuestro análisis de la introspección. Otro punto en el que las observaciones de Stout me parecen sugerir lo que considero errores es su uso de conciencia. Entre los psicólogos prevalece la opinión de que se puede hablar de una experiencia consciente en un curioso sentido dual, es decir, por un lado, una experiencia que es consciente de algo y, por otra parte, una experiencia que tiene alguna naturaleza intrínseca característica de lo que se llama conciencia. Es decir, una experiencia consciente se caracteriza, por un lado, por la relación con su objeto y, por otro, por estar compuesta de una cierta materia peculiar, la materia de la conciencia. Y en muchos autores hay todavía una tercera confusión, una experiencia consciente, en este tercer sentido, es una experiencia de la que somos conscientes. Me parece que es necesario separar claramente todo esto. Decir que un suceso es consciente de otro es, en mi opinión, afirmar una relación externa y bastante remota entre ellos. Podría ilustrarlo con la relación entre tío y sobrino. Un hombre se convierte en tío sin ningún esfuerzo propio, simplemente por un suceso en otra parte. De manera similar, cuando se dice que eres consciente de una mesa, la cuestión de si esto es realmente así no puede decidirse examinando solo tu estado mental. También es necesario determinar si tu sensación tiene esos correlatos que la experiencia pasada causa que supones, o si la mesa resulta, en este caso, ser un espejismo. Y, como expliqué en mi primera conferencia, no creo que exista ninguna materia de conciencia, de modo que no existe ningún carácter intrínseco por el cual una experiencia consciente pueda distinguirse de cualquier otra. Después de estos preliminares, podemos volver al artículo de Knight Dunlap. Su crítica a Stout gira en torno a la dificultad de dar algún significado empírico a nociones como mente o sujeto. Cita la frase de Stout: el inconveniente más importante es que la mente, al observar su propio funcionamiento, necesariamente debe tener su atención dividida entre dos objetos, y concluye, sin lugar a dudas, Stout está trayendo aquí ilícitamente el concepto de un solo observador, y su introspección no prevé la observación de este observador porque el proceso observado y el observador son distintos. P. 407. Las objeciones a cualquier teoría que incluya a un solo observador se consideraron en la conferencia 1 y se reconoció que eran convincentes. Por lo tanto, en la medida en que la teoría de la introspección de Stout se basa en este supuesto, nos vemos obligados a rechazarla. Pero es perfectamente posible creer en la introspección sin suponer que existe un único observador. La teoría de la introspección de William James, que Dunlap examina a continuación, no supone un solo observador. Cambió después de la publicación de su Psicología, como consecuencia de su abandono del dualismo del pensamiento y las cosas. Dunlap resume su teoría de la siguiente manera. Los puntos esenciales en el esquema de conciencia de James son sujeto, objeto y conocimiento del objeto por parte del sujeto. La diferencia entre el esquema de James y otros esquemas que involucran los mismos términos es que James considera que sujeto y objeto son la misma cosa, pero en momentos diferentes. Para satisfacer este requisito, James supone un reino de existencia que al principio llamó estados de conciencia o pensamientos, y más tarde, experiencia pura, término que incluye tanto los pensamientos como el conocimiento. James mantuvo este esquema, con toda su magnífica artificialidad, hasta el final, simplemente descartando el término la conciencia y el dualismo entre el pensamiento y una realidad externa. P. 409. Y añade, todo lo que realmente significa el sistema de James es el reconocimiento de que se conoce una sucesión de cosas, y que son conocidas por algo. Esto es todo lo que cualquiera puede afirmar,
excepto el hecho de que las cosas se conocen juntas y que el conocedor de las diferentes cosas es uno y el mismo, y en mi opinión, en esta afirmación Dunlap concede mucho más que James en su teoría posterior. No veo ninguna razón para suponer que el conocedor de diferentes elementos sea el mismo, y estoy convencido de que esta proposición no podría determinarse excepto mediante una introspección del tipo que Dunlap rechaza. El primero de estos puntos debe esperar hasta que lleguemos al análisis de la creencia, el segundo debe ser considerado ahora. La opinión de Dunlap es que existe un dualismo entre sujeto y objeto, pero que el sujeto nunca puede convertirse en objeto y, por lo tanto, no hay conciencia de una conciencia. Al analizar la visión de que la introspección revela la ocurrencia del conocimiento, dice, no se puede negar la existencia de la cosa, el conocimiento, que se supone que se conoce u observa en este tipo de introspección. Lo que se observa es lo que se puede negar. Sabiendo que ciertamente lo hay conocido, el conocimiento ciertamente no lo es, p. 410. Y nuevamente, nunca soy consciente de una conciencia, y en la página siguiente, puede parecer paradójico decir que uno no puede observar el proceso, o relación, de observación y, sin embargo, puede estar seguro de que existe tal proceso, pero en realidad no hay inconsistencia en el dicho. ¿Cómo sé que hay conciencia? Al ser consciente de algo. No hay ningún significado en el término conciencia que no se exprese en la afirmación soy consciente de un color, o lo que sea. Pero la paradoja no puede descartarse tan a la ligera. Knight Dunlap supone que la afirmación soy consciente de un color es cierta, pero no explica cómo llega a saberlo. El argumento en su contra no es concluyente, ya que es posible que pueda mostrar alguna forma válida de inferir nuestra conciencia. Pero él no sugiere tal camino. No hay nada extraño en la hipótesis de seres que tienen conciencia de los objetos, pero no de su propia conciencia. De hecho, es muy probable que los niños pequeños y los animales superiores sean tales seres. Pero tales seres no pueden hacer la afirmación soy consciente de un color, que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, tenemos algunos conocimientos que a ellos les faltan. Es necesario para la posición de Knight Dunlap sostener que este conocimiento adicional es puramente inferencial, pero no intenta mostrar cómo es posible la inferencia. Por supuesto, puede ser posible, pero no veo cómo. En mi opinión, el hecho, que él admite, de que sepamos que hay conciencia es todo pero decisivo en contra de su teoría y a favor de la opinión de que podemos ser conscientes de una conciencia. Dunlap afirma, volviendo a James, que la verdadera base de la creencia original de James en la introspección era su creencia en dos tipos de objetos, a saber, pensamientos y cosas. Sugiere que fue una mera inconsistencia por parte de James al adherirse a la introspección después de abandonar el dualismo de pensamientos y cosas. No estoy totalmente de acuerdo con este punto de vista, pero es difícil desenredar la diferencia en cuanto a la introspección de la diferencia en cuanto a la naturaleza del conocimiento. Dunlap sugiere, p. 411, que lo que se llama introspección en realidad consiste en la conciencia de imágenes, sensaciones viscerales, etc. Esta opinión, en esencia, me parece acertada. Pero luego sostengo que el conocimiento mismo consta de tales constituyentes adecuadamente relacionados, y que al ser conscientes de ellos a veces somos conscientes de instancias de conocimiento. Por esta razón, aunque estoy de acuerdo con su opinión sobre cuáles son los objetos de los que hay conciencia, no puedo estar totalmente de acuerdo con su conclusión sobre la imposibilidad de la introspección. Los conductistas han desafiado la introspección incluso más vigorosamente que Knight Dunlap, y han llegado incluso a negar la existencia de imágenes.
pero creo que han confundido varias cosas que muy comúnmente se confunden, y que es necesario hacer varias distinciones antes de que podamos llegar a lo que es verdadero y lo que es falso en la crítica de la introspección. Deseo distinguir tres preguntas distintas, cualquiera de las cuales puede referirse cuando preguntamos si la introspección es una fuente de conocimiento. Las tres preguntas son las siguientes. 1. ¿Podemos observar algo sobre nosotros mismos que no podemos observar sobre otras personas, o todo lo que podemos observar es público, en el sentido de que otro también podría observarlo si se ubicara adecuadamente? 2. ¿Todo lo que podemos observar obedece a las leyes de la física y forma parte del mundo físico, o podemos observar ciertas cosas que se encuentran fuera de la física? 3. ¿Podemos observar algo que difiera en su naturaleza intrínseca de los constituyentes del mundo físico, o todo lo que podemos observar está compuesto de elementos intrínsecamente similares a los constituyentes de lo que se llama materia? Cualquiera de estas tres preguntas puede usarse para definir la introspección. Yo estaría a favor de la introspección en el sentido de la primera pregunta, es decir, creo que algunas de las cosas que observamos no pueden, ni siquiera teóricamente, ser observadas por nadie más. A la segunda pregunta, tentativamente y por el momento, debería responderla a favor de la introspección. Creo que las imágenes, en las condiciones actuales de la ciencia, no pueden someterse a las leyes causales de la física, aunque tal vez en última instancia sí puedan serlo. La tercera pregunta que debo responder en contra de la introspección, creo que la observación no nos muestra nada que no esté compuesto de sensaciones e imágenes, y que las imágenes se diferencian de las sensaciones en sus leyes causales, no intrínsecamente. Abordaré sucesivamente las tres cuestiones. 1. Publicidad o privacidad de lo observado. Limitándonos, por el momento, a las sensaciones, encontramos que existen diferentes grados de publicidad asociados a diferentes tipos de sensaciones. Si siente dolor de muelas cuando las demás personas en la habitación no se sorprende, pero si escuchas un trueno cuando ellos no lo hacen, comienzas a alarmarte en cuanto a tu condición mental. La vista y el oído son los sentidos más públicos. Huele solo un poco menos, toque, de nuevo, un poquito menos, ya que dos personas solo pueden tocar el mismo punto sucesivamente, no simultáneamente. El gusto tiene una especie de semipublicidad, ya que las personas parecen experimentar sensaciones gustativas similares cuando comen alimentos similares, pero la publicidad es incompleta, ya que dos personas no pueden comer realmente el mismo alimento. Pero cuando pasamos a las sensaciones corporales, dolor de cabeza, dolor de muelas, hambre, sed, sensación de fatiga, etc., nos alejamos bastante de la publicidad y entramos en una región donde otras personas pueden decirnos lo que sienten, pero nosotros no podemos decirnos directamente lo que sienten y observar su sentimiento. Como resultado natural de este estado de cosas, se ha llegado a pensar que los sentidos públicos nos dan conocimiento del mundo exterior, mientras que los sentidos privados solo nos dan conocimiento de nuestro propio cuerpo. En cuanto a la intimidad, todas las imágenes, del tipo que sean, pertenecen a las sensaciones que solo dan conocimiento de nuestro propio cuerpo, es decir, cada una de ellas solo es observable por un observador. Esta es la razón por la que las imágenes de la vista y del oído se diferencian más claramente de las sensaciones de la vista y del oído que las imágenes de las sensaciones corporales de las sensaciones corporales, y es por eso que el argumento a favor de las imágenes es más concluyente en casos como la vista y el oído que en casos como el del habla interior. Sin embargo, toda la distinción entre privacidad y publicidad, siempre que nos limitemos a las sensaciones, es de grado, no de clase. Hay buenas razones empíricas para pensar que nunca dos personas tienen sensaciones exactamente similares relacionadas con el mismo objeto físico en el mismo momento. Por otra parte,
incluso la sensación más privada tiene correlaciones que teóricamente permitirían a otro observador inferirla. El hecho de que ninguna sensación sea completamente pública se debe a diferencias de puntos de vista. Dos personas mirando la misma mesa no obtienen la misma sensación, por la perspectiva y la forma en que incide la luz. Solo obtienen sensaciones correlacionadas. Dos personas que escuchan el mismo sonido no oyen exactamente lo mismo, porque una está más cerca de la fuente del sonido que la otra, una tiene mejor oído que la otra, etc. Así, la publicidad en las sensaciones consiste, no en tener sensaciones precisamente similares, sino en tener sensaciones más o menos similares correlacionadas según leyes comprobables. Las sensaciones que nos sorprenden como público son aquellas en las que las sensaciones correlacionadas son muy similares y las correlaciones son muy fáciles de descubrir. Pero incluso las sensaciones más privadas tienen correlaciones con cosas que otros pueden observar. El dentista no observa tu dolor, pero puede ver la caries que lo provoca, y podría adivinar que estás sufriendo aunque no se lo hayas dicho. Sin embargo, este hecho no puede utilizarse, como aparentemente le gustaría a Watson, para excluir de la ciencia observaciones que son privadas de un observador, ya que es por medio de muchas de esas observaciones como se establecen las correlaciones, por ejemplo entre dolores de muelas y caries. Por lo tanto, la privacidad no hace que un dato no sea susceptible de tratamiento científico. En este punto, debe rechazarse el argumento contra la introspección. 2. ¿Todo lo observable obedece las leyes de la física? Llegamos ahora al segundo motivo de objeción a la introspección, a saber, que sus datos no obedecen las leyes de la física. Esta, aunque menos enfatizada, creo que es una objeción que en realidad se siente con más fuerza que la objeción de la privacidad. Y obtenemos una definición de introspección más acorde con el uso si la definimos como observación de datos no sujetos a leyes físicas que si la definimos mediante la privacidad. Nadie consideraría introspectivo a un hombre porque fuera consciente de que le dolía el estómago. Quienes se oponen a la introspección no pretenden negar el hecho obvio de que podemos observar sensaciones corporales que otros no pueden observar. Por ejemplo, Knight Dunlap sostiene que las imágenes son en realidad contracciones musculares y evidentemente considera que nuestra conciencia de las contracciones musculares no entra dentro del ámbito de la introspección. Creo que se descubrirá que la característica esencial de los datos introspectivos, en el sentido que ahora nos ocupa, tiene que ver con la localización, o no están localizados en absoluto, o están localizados, como imágenes visuales, en un lugar ya físicamente ocupados por algo que sería inconsistente con ellos si fueran considerados parte del mundo físico. Si tienes una imagen visual de tu amigo sentado en una silla que en realidad está vacía, no puedes localizar la imagen en tu cuerpo, porque es visual, ni, como fenómeno físico, en la silla, porque la silla, como objeto físico, está vacío. De ello parece deducirse que el mundo físico no incluye todo aquello de lo que somos conscientes, y que por el momento hay que considerar que las imágenes, que son datos introspectivos, no obedecen a las leyes de la física. Esta es, creo, una de las razones principales por las que se intenta rechazarlos. Intentaré mostrar en la conferencia 8 que las razones puramente empíricas para aceptar imágenes son abrumadoras. Pero no podemos estar tan seguros de que en última instancia no quedarán sometidos a las leyes de la física. Sin embargo, incluso si esto sucediera, seguirían siendo distinguibles de las sensaciones por sus leyes causales próximas, del mismo modo que los gases siguen siendo distinguibles de los sólidos. 3. ¿Podemos observar algo intrínsecamente diferente de las sensaciones? Llegamos ahora a nuestra tercera pregunta relativa a la introspección.
Comúnmente se piensa que mirando hacia adentro podemos observar todo tipo de cosas que son radicalmente diferentes de los constituyentes del mundo físico, por ejemplo, pensamientos, creencias, deseos, placeres, dolores y emociones. La diferencia entre mente y materia aumenta en parte al enfatizar estos supuestos datos introspectivos, en parte por la suposición de que la materia está compuesta de átomos o electrones o cualquier unidad que la física prefiera en este momento. En contra de esta última suposición, sostengo que los constituyentes últimos de la materia no son átomos o electrones, sino sensaciones y otras cosas similares a las sensaciones en cuanto a extensión y duración. Frente a la visión de que la introspección revela un mundo mental radicalmente diferente de las sensaciones, propongo argumentar que los pensamientos, creencias, deseos, placeres, dolores y emociones se construyen exclusivamente a partir de sensaciones e imágenes, y que hay razones para pensar que las imágenes no se diferencian de las sensaciones en su carácter intrínseco. De este modo efectuamos un acercamiento mutuo entre mente y materia, y reducimos los datos últimos de la introspección, en nuestro segundo sentido, a imágenes únicamente. Por lo tanto, según esta tercera visión del significado de la introspección, nuestra decisión es totalmente contraria. Quedan dos puntos por considerar en relación con la introspección. La primera es hasta qué punto es digno de confianza, la segunda es si, aun admitiendo que no revela cosas radicalmente diferentes de las reveladas por lo que podría llamarse percepción externa, no puede revelar relaciones diferentes y, por lo tanto, adquirir casi tanta importancia como tradicionalmente se le asigna. Para empezar con la confiabilidad de la introspección. Es común entre ciertas escuelas considerar el conocimiento de nuestros propios procesos mentales como incomparablemente más seguro que nuestro conocimiento del mundo externo. Esta visión se encuentra en la filosofía británica que desciende de Hume y está presente, un tanto velada, en Kant y sus seguidores. No parece haber razón alguna para aceptar esta opinión. Nuestras creencias espontáneas y poco sofisticadas, ya sea sobre nosotros mismos o sobre el mundo exterior, son siempre extremadamente imprudentes y muy propensas a error. La adquisición de cautela es igualmente necesaria e igualmente difícil en ambas direcciones. No solo a menudo no somos conscientes de tener una creencia o un deseo que existe en nosotros. De hecho, muchas veces nos equivocamos. La falibilidad de la introspección respecto de lo que deseamos se pone de manifiesto mediante el psicoanálisis. Su falibilidad en cuanto a lo que sabemos se demuestra fácilmente. Una autobiografía, cuando un editor cuidadoso la confronta con evidencia documental, generalmente se encuentra llena de errores obviamente involuntarios. Cualquiera de nosotros que se enfrente a una carta olvidada escrita hace algunos años se sorprenderá al descubrir que nuestras opiniones eran mucho más tontas de lo que recordábamos. Y en cuanto al análisis de nuestras operaciones mentales, creer, desear, querer o lo que sea, la introspección por sí sola proporciona muy poca ayuda, es necesario construir hipótesis y probarlas por sus consecuencias, tal como lo hacemos en la ciencia física. Por lo tanto, la introspección, aunque es una de nuestras fuentes de conocimiento, no es, aisladamente, más confiable que la percepción externa. Llego ahora a nuestra segunda pregunta, ¿nos da la introspección materiales para el conocimiento de relaciones distintas de aquellas a las que se llega reflexionando sobre la percepción externa? Se podría sostener que la esencia de lo mental consiste en relaciones, como el conocimiento, por ejemplo, y que nuestro conocimiento sobre estas relaciones esencialmente mentales se deriva enteramente de la introspección. Si saber fuera una relación inanalizable, esta visión sería incontrovertible, ya que claramente tal relación no forma parte del tema de la física. Pero parecería que saber son en realidad relaciones diversas, todas ellas complejas. Por lo tanto,
Hasta que hayan sido analizados, nuestra pregunta actual debe permanecer sin respuesta. Volveré a ella al final del presente curso de conferencias. Página 190.